entre la clase anterior y esta, porque como les dije, lo que vimos la otra vez, sobre todo la última clase, que vimos la parte del ambiente interno, lo vamos a ver de acá en todo el curso, porque cada una de las partes del curso, contabilidad, recursos humanos, marketing, todas esas partes, utilizan el esquema de planificación, gestión y control, ¿sí? Todo, todo, porque todo está englobado dentro de la administración. Solo el otro día lo vimos la parte más, digamos, más general, pero ahora todo eso lo vamos a ir aplicando a estos casos, ¿sí? Bien, entonces lo primero que vamos a decir para llegar al concepto de sistema de información contable, que es lo mismo que la contabilidad, es primero saber qué es un sistema. ¿Mm? Esto es la concepción de una organizacional que determina que un sistema es un conjunto de unidades o elementos lógicamente relacionados, lo digo rápido porque lo tienen ahí, entre sí con un objetivo común y cierta permanencia en el tiempo. Es decir, este concepto que parece bastante amplio, básicamente lo que está determinando es el concepto de una organización. Las organizaciones son consideradas sistemas. ¿Por qué? Porque tienen todos estos elementos. Tienen elementos relacionados, que ya los vimos, recursos, agentes, todo eso. Se relaciona entre sí con un objetivo común, que serían los valores, también ya lo vimos. Y cierta permanencia en el tiempo. Cuando uno constituye una organización, por lo general, salvo que sea ilícita o que tenga algún otro fin, por lo general es para permanencia, ¿sí? Para que permanezca. Así que bueno, todos esos elementos se dan dentro de un sistema y sobre todo, y acá ya lo vinculamos con en la clase 2 que era ambiente externo también, la característica o la cualidad del sistema es que tiene relación con el entorno, ¿sí? Y que además forma parte de una red de sistemas, por eso tienen ese gráfico ahí abajo, ¿sí? Entonces tenemos tres términos que si los quieren anotar así en dos o tres palabras para que les quede, concepto de administración como sistema, de ahí vamos a bajar el sistema de información contable, es que el sistema va a ser, digamos, aquel sobre el que estamos trabajando. Les voy a dar así definiciones muy, sin términos muy técnicos porque la idea es que los identifiquen nada más. El sistema sobre el que estamos trabajando, donde yo me paro, por ejemplo, la organización tal. Si por ejemplo voy a estar trabajando sobre la universidad, que es un ejemplo fácil, el sistema va a ser la universidad. Yo me paro a trabajar, por ejemplo, como administrativo en la universidad. Entonces, la Universidad Nacional del Sur va a ser un sistema. Un subsistema es un sistema más pequeño que está dentro del que estamos trabajando, básicamente. Un sistema de orden inferior. ¿Cuál va a ser? Por ejemplo, el de algún departamento de la universidad, alguna dependencia de la universidad. Puede ser una escuela de la universidad, puede ser cualquiera de los departamentos, la administración, el que sea. Y un metasistema es un sistema más grande que involucra a los otros sistemas más pequeños, o sea que está por fuera del que yo estoy trabajando, que en este caso sería la universidad, pero que la engloba, como podría ser por ejemplo el Ministerio de Educación, ¿sí? Que es un sistema mucho más grande que engloba a todas las universidades del país, a las escuelas, bueno, es bastante más amplio. Entonces, esto como para entrar en tema, por eso lo digo medio rápido, ¿sí? Pero un poco ya relaciona a las clases que ya vimos. Esto puede darse antes de lo que yo les di el otro día, pero yo se los doy ahora porque ya saben de qué estamos hablando, cuando estamos hablando de el ambiente interno, el ambiente externo, ¿sí? Bueno, esto ahora lo vamos a vincular con los sistemas de información, ¿sí? Porque las organizaciones tienen muchos sistemas de información. Nosotros nos vamos a enfocar ahora en el contable, después vamos a ver otros. Pero las organizaciones tienen muchos sistemas de información. ¿Por qué? Porque la información, esto si quieren anótenlo como... Hoy lo que les voy a empezar a dar con esto de la contabilidad es como una serie de pequeñas reglas de oro, por decirlo de alguna manera, o reglas generales. Así que las voy a ir diciendo a lo largo de la clase, no es que les voy a dar una por una atrás de la otra, pero si quieren poner regla general uno o regla uno o algo, la información es fundamental para la toma de decisiones en las organizaciones. Lo repito si quieren, porque tiene muchas palabras largas. La información es fundamental, o si quieren poner el componente fundamental, pues el más importante. Ahí está Gisela, ahora la voy poniendo en tema. Ya les repito el concepto. Hola Gisela, ¿nos escuchas? Bueno, ya la veo. Hola, sí, Ah, sí, está bien, perfecto. Bueno, recién arrancamos, no hay problema. Si vos podés vernos y sí, escucharnos, no, suficiente. no sabía si ya estaban conectados. Sí, pero no hay problema porque estamos arrancando, así que llegaste a tiempo. Ah, ahí te vemos también. Dale, dale.
Bueno, por ahora lo único que estoy haciendo es relacionar las clases anteriores con la de hoy, así que te va a venir bien porque por la anterior, sobre todo, que Sí, por ahí no pudiste estar. Cualquier cosa, sí, me perdí un poco. bueno, no hay problema porque te vamos a recuperar. No, pero hoy te escribí porque la parte fuerte, por decirlo de alguna manera, o importante, empieza en la clase de hoy. Por eso quería ver si podías estar. Eh, Porque vamos a empezar a familiarizarnos con el lenguaje contable. Bueno, entonces, acá lo que estoy mostrando es únicamente el concepto de sistema, como la organización como sistema, ¿sí? Que puede tener sistemas internos, digamos, más pequeños, que serían los subsistemas, y a su vez sistemas que la involucran, como son los metasistemas. Había dado un ejemplo de la universidad, pero ahora voy a dar otro para que las chicas también escuchen otro nuevo y de paso vincula la organización. Igualmente Gisela se quedó dura, así que quizá se le fue. No sé si este, pero bueno, a ver si puede lograr la conectividad. Ustedes me escuchan bien, chicas, ¿no? Háganme así o díganme. Sí, Perfecto, bien. Sí, Bueno, ahora vemos si la recuperamos. Le voy a decir que de última no ponga la cámara, porque por ahí eso es lo que la tilda mucho. Bueno, entonces termino el concepto que le estaba dando a ustedes. Era la regla general uno o regla uno. Y habíamos dicho la información es el componente o es fundamental para la toma de decisiones. ¿Lo le van a copiar? Bueno, díganme qué les dije o dónde se traban. ¿Lo copiaron? ahí está. Ah, lo copiaron Sí. completo, perfecto. Bien, esa es la primera regla general que vamos a tener. La información es fundamental para la toma de decisiones. Perdón, pero estoy viendo porque Gisela escribió. Ya se puede conectar. Ah, esto fue antes. Bueno, entonces, volvemos. Eso es lo que a nosotros nos da la base de por qué tenemos que saber sistemas de información, por qué la contabilidad, por qué todo, ¿sí? Porque es fundamental para tomar decisiones. Nosotros de la clase uno hasta la última vamos a decir que la administración, el objetivo principal es la toma de decisiones para lograr los objetivos, todo eso. Bueno, para que todo eso suceda necesitamos basarnos en información. Avanzar. Los elementos de un sistema. El sistema de información va a tener un cauce que tiene que ver con este proceso que tienen acá, que va a ser basarse en datos, ¿sí? Que son que los va a obtener a través de fuentes, que ahora les voy a dar un concepto breve de todo eso, porque ya con esto estamos caracterizando el sistema de información contable sin mencionar, ¿sí? De ahí esa información que obtenemos, nosotros la procesamos y sacamos informes, ¿sí? Otro tipo de informe. O sea, nosotros en definitiva lo que hacemos con la información es organizarla de algún modo, ordenarla, ¿sí? Sistematizarla y sacar informes que cumplan con los requisitos de las personas, ahí volvió Gisela, y que cumplan con los requisitos de las personas que van a recibir esa información. Algo muy importante es quiénes van a ser los que van a recibir la información. ¿Sí? Por eso nosotros este proceso lo llevamos adelante siempre teniendo en cuenta quiénes van a ser los usuarios de la información. Los usuarios, si quieren pongan usuario dos puntos, son los receptores de la información. Receptor quiere decir el que va a recibir la información. Ahora se me quedó dura Antonella, pero estamos con problemas de conectividad hoy. Las voy a ir enganchando a todos. Sí. pues yo los veo y los escucho bien. Bueno, si vos nos ves y nos escuchás bien, si querés activar la cámara, no hay problema. No quiero que tengan problemas de conectividad por eso. Yo te escuché bien también, así que con que nos escuchemos y vos nos veas, perfecto. Bueno, Dale. eh, entonces, dentro de los elementos del sistema, y Gisela, no te preocupes, enganchate ahora que lo vas a entender porque recién arranqué. Dentro de los elementos del sistema, que lo están viendo en este momento en la pantalla, pongan obtención de datos o captación de datos, que es lo mismo. Es captar datos del entorno, tanto interno como externo, ¿sí? Esto ya lo van a ir teniendo en cuenta de las clases anteriores. El ambiente externo es la clase 2 y el ambiente interno es la clase 3, ¿sí? ¿Lo podés repetir de vuelta? Sí, lo dije medio de memoria, pero algo así como captar datos del entorno interno y externo. Punto seguido, los mismos se obtienen de diversas fuentes
Pero la principal, la fuente principal, son los documentos comerciales. Pongan doc comerciales que por ahí más rápido. Los documentos comerciales. Ahora, documentos comerciales es como la parte fundamental de la clase de hoy, así que ya vamos a comenzar con eso, ¿sí? Pero la pregunta que hago ahora ¿es el único? No. Hay muchos otros documentos que también son registrables, como por ejemplo los contratos. Se hacen un contrato de alquiler también contablemente, de alquiler o de lo que sea, ¿no? Pero bueno, es como el primero que se nos viene a la cabeza. De alquiler, por lo general tiene un valor, entonces se tiene que considerar, ¿sí? Contablemente. Las actas de asamblea son cuando se reúnen la parte, digamos, que toma decisiones de la organización, y se los digo así nomás, ¿no? Porque ahora no vamos a ver eso, pero sí para que lo sepan. Muchas veces esas actas no tienen información que importe para la contabilidad, pero muchas otras sí, porque sobre todo lo que hacen es de tomar decisiones sobre la ganancia de la empresa. Es decir, se juntan cuando terminó el ejercicio, ven cuánto les quedó y toman decisiones de qué van a hacer con eso que les quedó. Si lo reparten, si no lo reparten, si lo invierten. Y todas esas decisiones también van a importar a los efectos contables porque van a generar movimientos. No es lo mismo tener plata que no tenerla o que invertirla o que lo que sea. Entonces, lo vamos a ir viendo en detalle, pero yo les voy dando ejemplos para que vean que no son los únicos, ¿sí? Bien, vamos a avanzar un poquito. La segunda parte, la segunda etapa, teníamos obtención de datos, que fue la que vimos recién, es la parte de procesamiento. Procesamiento de la información, esto es algo que lo van a encontrar en muchos lugares, por lo general a la contabilidad también se le llama procesamiento de datos, ¿sí? Porque es concretamente el proceso que vamos a hacer con la información. Es trabajar los datos en función a las necesidades de salida. Esto es lo que yo les decía hoy, que es concretamente lo que se hace con la información contablemente, es ordenarla, o sea, darle un orden, limpiarla, quedarme con la parte que me interesa, ¿sí? Cuando nosotros agarramos, por ejemplo, una factura y la vamos a registrar, lo que hacemos es quedarnos con los datos que nos interesan contablemente, los sintetizamos, ¿sí? A eso se refiere el procesamiento. Eso es trabajar los datos. En definitiva, lo que hacemos es eso. Pero a una persona que nosotros le queremos dar la información contable, no le sirve que yo le dé 50 facturas y le diga, toma, esta es nuestra información. No. Yo le muestro una síntesis de las ventas que hubo, de cuáles cobramos, cuáles no cobramos, y eso es mucho más sencillo para el usuario que va a recibir la información. ¿Sí? A eso se refiere trabajar los datos. Bien, etapa de salida o la información de salida es el producto del proceso contable, producto final del proceso contable. Su información debe ser relevante y precisa. Estas dos condiciones de la información son importantes porque para eso sirve la contabilidad, justamente. Yo de toda la información que voy a obtener me quedo con la parte relevante, como les decía el ejemplo de la factura de hoy. Hay datos que no me van a importar contablemente bueno, después vamos a verlo en detalle, pero básicamente me voy a quedar con la parte que me interese para sintetizar la información, ¿sí? Y precisa, se tiene que entender. Si yo voy a registrar 20 ventas, van a tener que estar registradas las 20 de la misma forma. Si una vez la registro de una manera, otra vez le pongo otra, ya ahí la información no sirve porque no está organizada, que es el objetivo. No es precisa. Bueno, ahora sí vamos a pasar a el sistema de información contable. Dentro de los sistemas de información de las organizaciones, esto fue lo que mencioné hoy, Gisela, así que te enganchás ahora porque es lo que ya mencioné hoy al principio. Les dije que para tomar decisiones, la organización utiliza muchos sistemas de información, no solamente el contable, entre los cuales tenemos, por ejemplo, el sistema de información de marketing, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener información. Estos son ejemplos, así que por eso lo paso medio rápido. Información sobre las preferencias de los consumidores, sobre
los productos que nosotros vamos a vender, sobre los precios, ¿sí? Para fijar los precios, sobre los gastos que tenemos en publicidad, bueno, sobre todo eso. Recursos humanos, vamos a tener información sobre motivación de los trabajadores, sobre compensación a los trabajadores, sobre, qué sé yo, la dotación del personal. Dotación es la cantidad de empleados que tenemos por área, ¿sí? El sistema de logística, que es muy importante. El sistema de logística es la parte de almacén, donde nosotros vamos a tener la cantidad de productos o insumos que tenemos en el almacén para saber si tenemos que volver a comprar, si no tenemos que volver a comprar. Y este sistema de información va a ser el que más va a estar vinculado al contable, ¿sí? Porque si yo tengo una factura donde digo que vendí 20 mesas, eso va a estar vinculado con el almacén porque tengo que dar de baja las 20 mesas que vendí, ¿sí? Y así. Entonces va a haber siempre un correlato entre un sistema de información y todos en realidad, pero con el de logística es con el que más se va a relacionar. Y yo puse un cartel negro en el medio que dice otros en función de la actividad y desarrollo de cada organización, porque estos son los que suelen tener todas, ¿sí? En mayor o menor medida, de acuerdo a lo grande o chica que sea la organización, pero hay otras que tienen un montón de otros sistemas, ¿sí? De información de acuerdo al rubro sobre el que trabaja, ¿sí? Cada uno de los sistemas de información van a variar y se van a adaptar a la organización en la que trabajemos. Hay organizaciones, por ejemplo, que tienen su información contable en dólares, por ejemplo, están dolarizadas. Entonces ahí ya tenemos una diferencia. Nosotros acá vamos a ver en pesos, que es la mayoría, pero hay organizaciones que, de acuerdo a las características que tengan, pueden tener su contabilidad de otra forma, ¿sí? Bien. Entonces, el sistema de información contable, esto no es más que lo que ya vimos, ¿sí? Pero ya expresado en lo que es concretamente el sistema de información contable. Fíjense, los datos de entrada, esto ya lo pusimos. Tenemos las fuentes internas y externas. Estos, ahora vamos a ver qué es todo esto. Los documentos comerciales como fuente principal. El procesamiento contable: recibe, clasifica, registra, expone, ¿sí? Un poco todo lo que fuimos diciendo. Y la salida, que son los informes contables, que pueden ser para uso interno o externo. Acá están los usuarios, que ya dijimos quiénes son los usuarios. Y acá dice sobre qué son, pero todavía eso todavía no. Bien, entonces esto sería lo mismo que ya vimos acá arriba, pero pasado a lo que es el sistema de información contable. Bien, hoy vamos a basarnos en los documentos comerciales, ¿sí? Por eso la primera parte la pasé media rápido porque es introductoria. Acá sí nos vamos a detener, que son la fuente principal para registrar. O sea, hoy vamos a estar acá nosotros, ¿sí? En este primer paso. Porque los documentos comerciales son varios, no es uno solo. Siempre doy el ejemplo de la factura porque es el más común, pero no es el único, ¿sí? Son varios, entonces tenemos que conocerlos bien para saber, para después registrarlos. Básicamente es como la pata del medio de la mesa. Si nosotros no conocemos bien la fuente de registración, probablemente no lo hagamos bien. O no lo razonemos, lo hagamos bien pero de memoria, por ejemplo. Entonces, los documentos comerciales, les doy un concepto de documentos comerciales primero. Formalizan una operación comercial reflejando los derechos y obligaciones de las partes. Seguramente alguna vez habremos estado todos en contacto con una factura o un ticket o un recibo, que son los más comunes, en los cuales nosotros lo que estamos haciendo, o cuando van a un lado y dicen exijan factura, pidan ticket, etcétera, eso lo que hace es formalizar la operación. Entonces de esa manera nosotros podemos probar que la operación existió, ¿sí? La compra, la venta, lo que sea. Y el recibo lo mismo, es importante porque si yo no lo tengo, capaz que esa persona me dice, no, vos no me pagaste. El recibo es el comprobante de que yo pagué. Entonces, en una operación donde voy a comprar pan, por lo general te dan todo en el momento y ya está. Pero cuando es una operación en la que uno va a pagar y por ahí no tiene tanta confianza en el otro o algo, es importante tener algo que respalde que yo el pago lo hice. Sí, que yo el pago lo hice. Bien, por eso formalizan las operaciones.
Bien, acá les pongo algunas características fundamentales de los documentos comerciales en general y después lo vamos a ver en particular. En general dice emisores y receptores, ¿sí? ¿Quiénes son los que tienen que emitir documentos comerciales fundamentalmente? Y los documentos de compraventa, estamos hablando en este caso, son emisores de documentos comerciales, pongan, aquellos que comercialicen bienes, presten servicios o alquilen servicios, ¿sí? Esas son las tres que en realidad son casi todas las actividades, pero bueno, incluyen no solamente la compra-venta de un bien, sino también, por ejemplo, me tiene que hacer una factura cuando voy a pagar el alquiler, por ejemplo. Ahí incluiría la parte de locación de servicios y prestación de servicios. O cuando contrato a un contador, a un abogado, a un profesional, también me tendría que hacer una factura, ¿sí? Por ejemplo. Bien. Y por consecuencia los receptores van a ser los que tomen ese servicio o compren ese bien, ¿sí? O sea, primero dijimos, los emisores son los que vendan bienes, presten servicios o alquilen servicios, y por consecuencia los receptores son los que están del otro lado, los que lo van a comprar o adquirir o tomar el servicio. Bien, ¿cuáles son las funciones de los documentos comerciales? Tiene varias funciones. Estoy ubicado acá, por si se perdieron. Estoy dando las características generales de los documentos comerciales de todos, ¿sí? Por ahora. Emisor y receptor ya los identificamos y ahora vamos a la función. Como verán, lo que podemos saber hasta ahora es que la responsabilidad de emitir el documento es de quien vende, ¿sí? Bien, funciones dijimos. Tiene varias funciones. La primera función es la contable, que es la que nosotros vamos a ver ahora, ¿sí? Pongan función contable. ¿Por qué? Porque es el respaldo para la registración. También se le llama a los documentos documento respaldatorio, además de documento comercial, que significa que es lo que me va a respaldar esa registración. Cuando yo registre contablemente, si quiero corroborar si lo registré bien o no, voy a poder volver a esa factura, recibo, el que sea, para ver si estuvo bien registrado. Entonces eso, y además para registrarlo inicialmente, ¿no? La segunda función es la jurídica, que ya la mencioné a través de un ejemplo, que tiene que ver con que es la prueba de que la operación existió. Si por ejemplo a mí alguien no me paga y esa persona me dice, no, pero yo nunca te compré, bueno, yo puedo presentar judicialmente la factura para denunciar que la operación existió, ¿sí? O si alguien me dice por el contrario, no me pagaste, yo puedo presentar el recibo firmado donde dice que yo le pagué, ¿sí? Bien. Y también tiene una función de control, ¿sí? Porque establece la responsabilidad de las partes, ¿sí? Nosotros un poco ya lo fuimos diciendo esto, nosotros podemos controlar tanto la registración como las obligaciones que tengamos. Por ejemplo, puede ser que alguna vez alguien de la organización nos diga, se le pagó a tal, entonces ¿cómo controlo eso? Y voy a ver si está el documento, si está el recibo, ¿sí? Hoy en día con los administrativos trabajamos mucho por mail con estas cosas porque ya están digitalizados los comprobantes, entonces por ahí si no lo tenemos correctamente organizado o impreso, podemos ir o a una carpeta digital o al mail a ver si recibimos el comprobante o no, ¿sí? Entonces ahora hay muchas maneras de verlo. ¿Vos, Paula, hiciste registración o en donde trabajás? Sí, facturación. Facturación sí, y registración de operaciones contable no, o sí, 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 he hecho. también, bien, bueno, está bastante canchera entonces. Este, pero bueno, algunas cosas te van a servir para repasarlo. Bien, Sí, sí. clasificación, yo no les voy a dar 200 clasificaciones, que las hay, ¿sí? Pero no se las voy a dar porque eso es más término teórico que a mí no me interesa. A mí me interesa llevarlas a la aplicación. Entonces, la clasificación les voy a dar una sola, porque les digo rápido para que no noten esto. Por ejemplo, se pueden clasificar en propios o de terceros, registrables, no registrables, relacionados directa o indirectamente con la compraventa, etcétera. Pero a mí me interesa una sola, que es los comprobantes de cobros y pagos, por un lado, eso va junto, cobros y pagos.
Siempre hablamos en conjunto porque para mí es un cobro y para el otro es un pago. O sea, tenemos las dos visiones de la misma cosa. Por un lado de cobros y pagos y por el otro lado de compra y venta, ¿sí? Entonces ahora les voy a dar la segunda regla de oro, que le voy a explicar a Gisela de qué se trata esto, porque entró medio tarde. A partir de hoy les estoy dando algunas reglas, Gisela, generales, donde les digo anoten regla general 1, regla general 2 para que les quede para la registración porque esto lo vamos a utilizar. Les di una sola regla hasta ahora que después te la paso por escrita así la anotás. Ahora poner regla 2 o regla general 2, ¿sí? Pongan todas, ¿va? ¿Qué dice? Contablemente, siempre contablemente hablamos, ¿no? Si quieren pongan contablemente para saberlo. No siempre sucede la venta al mismo tiempo que el cobro. Y ahora le voy a explicar, parece una pavada esto, pero ahora le voy a explicar bien. Nosotros cuando registremos contablemente vamos a registrar en forma cronológica. Entonces, cuando registremos algo, vamos a registrar la factura en relación a la formalización de la venta, independientemente de que la haya cobrado o no, ¿sí? No importa si no la cobré. Si no la cobré, yo voy a registrar la venta, ya vamos a ver cómo, eso es clase que viene seguramente, ya vamos a ver cómo, pero la voy a registrar al momento de la factura, ¿sí? Acá no importa si la cobré o no. Si no la cobré, obviamente la voy a registrar de otra manera, la voy a registrar distinto, pero la voy a registrar igual. La venta ocurrió ese día. Ahora, cuando yo tenga el recibo o los otros comprobantes que ya vamos a ver cuáles son, de cobro o de pago, ahí se cobró o se pagó la venta. Entonces, ahí ya tenemos un primer conflicto contable, digamos, entre comillas, que es que vamos a tener un desfasaje muchas veces entre el momento en el que se hizo la venta y el momento que se cobró o pago, ¿sí? No es que yo un día recibo la factura o hago la factura y listo, terminó la operación, la registro. No, por lo general la operación va a pasar la venta y el cobro pago quizá pase después. Incluso cuando me la paguen, porque muchas veces te lo pagan por una transferencia bancaria, con un cheque que tenés que depositar en el banco, etcétera, y no tenés el dinero al momento. Entonces eso también es importante distinguir la venta de cobro pago, porque si no uno piensa que todo lo que vendió es la plata que tiene, y no siempre es así. Muchas veces, si por ejemplo depositan un cheque en el banco, que también lo vamos a ver más adelante, el cheque puede tardar hasta 48 horas en acreditarse la cuenta. Entonces capaz que ustedes creen que ya la cobraron, que ya tienen la plata, que la pueden usar, y no, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, a veces no pasa. A veces no pasa. A veces te hacen una condición de venta de 30 días y te pagan a los 45 días con cheque a 60. Totalmente. Eso es un gran problema que pasa en la realidad. Te dicen, te pago con un cheque. Cuando vas a recibir el cheque es a 60 días. O sea que la plata la vas a tener en 2 meses. Entonces vos decís, no, pará, pero acá habría que haber cobrado un interés. Muchas veces pasa eso. Exacto. Pero bueno, eso lo vamos a ver también porque hay una clase sobre trámites bancarios, porque también lo solemos hacer los administrativos. Sí, y cuando depositas un cheque en el banco, el trámite difiere de acuerdo al banco que es, pero a uno le da un cierto miedo las primeras veces porque tenés que mandar el cheque ahí y hasta que no se acredita no sabes si pasó o no, digamos. Vos lo mandás y después tenés que esperar. Sí, es que en realidad cuando es que tu mismo banco es automático. Cuando es de otro banco te tarda de 48 horas. Eso es lo que pasa. Depende del banco igual, ¿eh? Claro. Yo he depositado en algunos que era del mismo banco, igual tardó. Tarda menos por ahí, pero tarda. Y a uno le da como una cosa dejar el cheque ahí porque tenés que dejar el original, digamos. Pero bueno, ya lo vamos a charlar eso. Pero yo lo depositaba por el cajero. Claro, por el cajero, pero tenés que mandar lo tenés que mandar el original ahí. A veces con sobre, a veces solo. Bueno, entonces. Claro, bueno, Clasificación dijimos, de cobros y pagos por un lado, de compras y ventas por el otro, y ya pusimos la regla de que no necesariamente la venta se realiza al mismo tiempo que el cobro o pago. ¿Sí? Otra regla de oro, que lo vamos a dar ya de ahora, tercera, yo le digo regla de oro, pero pónganle como quieran. Regla número 3. Sea el documento que sea, el original se entrega y el duplicado se lo queda al emisor. Es decir, yo hago una venta, yo emisor, le entrego la factura original, por ejemplo una factura, pero aplica a todo, ¿no? Factura es más sencillo por eso. Le doy el original y me quedo con el duplicado. Ustedes son muy jóvenes, pero antes, cuando se hacía siempre la factura manual, había un carbónico dentro del...
no sé si alguna vez lo vieron, pero había un carbónico dentro del talonario de factura. Entonces, ¿qué hacía el kiosquero o el que sea? Nos hacía la factura escrita y nos daba la que tenía escrita con lapicera, digamos, y él se quedaba con una que tenía el carbónico, o sea, el duplicado. Ahora se hace digital casi siempre y también hacen el duplicado al mismo tiempo, pero siempre es así. El original es el que se manda o se le da a la persona que compra, ¿sí? Que es como el principal interesado en recibir la factura. Y yo me quedo con una de resguardo que es la de duplicado para registrarla, para guardarla, todo. Las dos tienen validez, pero siempre se hacen por original y duplicado porque nos tiene que quedar una copia cada uno. Esa es como otra regla de oro, porque cuando yo les ponga, por ejemplo, factura original, ustedes tendrán que saber si fue una compra o una venta, ¿sí? Si es siempre estamos al lado de la empresa nosotros, entonces, de la que vende. Entonces, si es original, será que yo compré, porque me dieron el original a mí, ¿entiendes? Si les pongo factura duplicado, fue una venta, porque a mí me queda duplicado, ¿sí? Pero bueno, ya lo veremos cuando sea el momento de la registración. Eso responde a esto que dice copias, ¿sí? Que dice copias son dos, siempre, original y duplicado, y en el caso de la facturación electrónica, anótenlo esto si quieren para que ya les quede, en la parte de copias o abajo de la regla, donde quieran, en el caso de facturación electrónica, se hace por triplicado. O sea, eso no lo elijo, digamos. La FIP lo hacemos por la página de FIP y sale por triplicado. ¿Y ese triplicado quién se lo queda? Es la pregunta. ¿Para quién sería? Vos, Paula, lo sabés, ¿no? Yo siempre me lo guardaba para Claro. mí. Es que sí, uno imprime todo. Nada, básicamente es... Sí, en realidad lo borramos directamente en el sistema. La original se enviaba por mail y porque ya estaba grabado de la empresa esa, iba automáticamente. Claro. Sí, incluso Y el resto se guardaba. por ahí mandás el archivo, o sea, podés mandarle el archivo completo al cliente, no pasa nada, pero formalmente la que le tiene que llegar sí o sí es el original y la que te tiene que dar a vos el duplicado. Bueno, el triplicado es algo que nunca nadie sabe, o nunca nadie supo bien por qué era, pero básicamente es para control de AFIP. O sea, por eso te lo digo, es como que es la que le queda a FIP, supuestamente, ¿sí? Eso se lo digo como dato porque si alguna vez hacen facturación electrónica van a ver que son tres y van a decir, ¿acá qué pasó? Bueno, no se asusten porque es eso, básicamente. Bueno, y la conservación, esto también es una cuestión más legal. La conservación es cuánto tiempo tenemos que tener guardado o archivado los comprobantes, ¿sí? Para que tengan validez legal. 10 años. 10 años tenemos que tener los comprobantes guardados para que tengan validez. Una vez que pasados los 10 años, los podemos tirar. Por lo general no se tira nada en las organizaciones, pero bueno, salvo que sea algo de hace 50 años o que ya haya caducado. Pero hasta 10 años se guarda. Bueno, vamos a empezar con la parte de... Si están perdidas, avisen, ¿eh? Vamos a empezar con la parte de los documentos en particular. A ver, yo les voy a dar una visión amplia de los documentos, que es la que tenemos todos, porque de acuerdo a donde trabajen más adelante, pueden llegar a verlos todos, pueden llegar a ver algunos, ¿sí? Porque no todas las organizaciones tienen todos. Ahora van a ver que en algunos voy a focalizar y en otros no, ¿sí? Pero de todos les voy a dar una definición para que sepan de qué estamos hablando. Por ejemplo, los tres primeros que aparecen acá, los agrupé a tres porque así es más fácil. Los tres primeros que aparecen acá, que dice que son antes de la compraventa. Primero que nada, esto se los digo para que entiendan la organización que hice. Los dividí con la clasificación que les di hoy. O sea, primero vamos a ver los de compraventa y después vamos a ver los de cobros y pagos. Incluso quizás los veamos la clase que viene para ver en detalle hoy los de compras y ventas, ¿sí? Bueno, entonces, antes de la compraventa, estos son los que, por ejemplo, pueden no estar, ¿sí? Si trabajan en una empresa pequeña, probablemente estos no estén. Estos son los que están en empresas grandes, donde hay muchas áreas, y por ejemplo, si yo contablemente en la administración no puedo saber lo que está faltando en depósito o lo que está faltando, por ejemplo, si es un supermercado en una sucursal. Entonces, ¿qué se hace? Se maneja documentación interna, donde pasa de un área a otro área, diciendo, por ejemplo, me hace falta, no sé, alcohol en gel, porque ahora estamos con el tema de la... Entonces, ¿cuánto alcohol en gel necesito para tal sucursal o para tal área de la organización? Entonces, eso es lo que hace la nota de pedido, ¿sí? La nota de pedido, que es el primer documento, es interno, como ya lo dijimos, de un sector
al otro de una organización que por lo general es grande. Todo esto lo digo así porque ya lo dije. Anótenlo como quieran y de última me lo preguntan. Y expresa la necesidad de dicho sector, o sea, una necesidad de un recurso de ese sector. Para que, por ejemplo, lo que suele pasar es, si es una empresa que produce, por ejemplo, para salir del supermercado, si es una empresa que produce, por ejemplo, una fábrica, la gente que está dentro de la fábrica hace la nota de pedido y la manda a la parte de compras, ¿no? Entonces la parte de compras, que es el que está encargado de hacer la compra concretamente, sabe qué se necesita, cuánto se necesita y directamente maneja el tema con proveedores. Es decir, cuando trabajamos en una organización grande, no todos tenemos por qué saber todo. Entonces yo por ahí no sé cómo es el proceso de fabricación y cuáles son no sé, las cosas que tengo que comprar. Entonces ahí tiene que haber alguien de fabricación que me dé todas las características de lo que tengo que comprar y la cantidad que necesita. Y el de fabricación no tiene por qué saber cuáles son los proveedores que maneja el de compras. Entonces por eso el de compras se encarga de vincularse con el proveedor. ¿Entienden? Bien. Ese sería el primer documento que, como les digo, si trabajamos en un kiosco, en una pollería, en un lugar pequeño, no lo vamos a utilizar. Quizá ni exista, ¿sí? Por eso lo paso medio rápido, pero sí sepan que está, porque si les toca trabajar en una organización grande, pueden recibir notas de pedido. El segundo es el pedido de cotización. Pedido de cotización se envía al proveedor para conocer características de sus productos, precios y condiciones de pago. ¿Sí? O sea, yo se lo mando al proveedor para conocer todo eso. Básicamente es cuando le voy a pedir una cotización, un precio, ¿sí? Sería el pedido de cotización. Esto, por lo general, sí se utiliza bastante porque yo, por ejemplo, trabajé antes de donde trabajo ahora, trabajé en una organización que era muy pequeña y usábamos pedidos de cotización. Porque básicamente cuando se va a comprar un recurso que por ahí es caro o algo que no se compra todos los días, se buscan proveedores. Entonces, esto sí es importante que lo sepan. Por lo general la regla es que se busquen 3 cotizaciones, o sea, 3 proveedores distintos. A veces son más, a veces son menos de acuerdo a la organización, pero como regla sí, digamos, por lo general son 3, para comparar precios, características, etcétera, de lo que ofrece cada uno. Después, una vez que ya compramos varias veces ese producto, podemos recurrir a lo anterior y le preguntamos el precio actual, ¿no? Pero por lo general se hacen los pedidos de cotización para determinar, digamos, a quién se le va a comprar, ¿sí? Ese es el primer vínculo que se tiene con un proveedor. El segundo vínculo es cuando yo... Sí. Me quedé en conocer. Se le envía al proveedor para conocer. No alcancé a coger lo otro. Está bien, está bien. Se le envía al proveedor para conocer las características del producto que ofrece, el precio y las condiciones de pago. El segundo vínculo, como decía, que vamos a tener con el proveedor es cuando se envía la orden de compra. También no es obligatoria la orden de compra, pero lo que se hace con la orden de compra es se le comunica al proveedor que elegimos que formalmente le vamos a hacer la compra, ¿sí? Ahora les digo una definición más linda, pero básicamente es eso. O sea, yo ya la orden de compra se la mando solamente al que elegí, o sea, al que le voy a comprar. Entonces yo ahí especifico yo cuáles son los productos que quiero, cuánta cantidad, para que me lo manden, ¿sí? Entonces digo, el comprador se lo envía al vendedor para especificar el pedido. O sea, básicamente el producto o los productos a comprar y la cantidad, ¿sí? Bien, esto también puede estar o no. Hasta acá, 1 a 3, digamos, estos documentos no se registran contablemente. Eso es fundamental que lo tengan, ¿sí? De los que vamos a ver hoy, hay 4 comprobantes que no se registran contablemente. 3 son estos. Ahora vamos a ver cuál es el cuarto, ¿sí?
Les digo porque en un ejercicio tramposo, entre comillas, puede aparecerle una nota de pedido o algo y ustedes se tienen que dar cuenta que eso no lo tienen que registrar, ¿sí? Así que estos tres, como todavía no se produjo la venta, no hay registración contable, ni la compra. Avanzamos. Durante la compra-venta, y acá ya arrancamos con el cuarto que tampoco se registra, el remito, ¿sí? Ojo, por las dudas si Paula me va a contradecir. Hay alguna que otra empresa que lo registra, pero por lo general no se registra. Porque el remito, ¿para qué sirve? Sirve básicamente para respaldar que se hizo la entrega. O sea, comparamos la orden de compra con el remito. Yo le pido, mándame esto, y con el remito comparo qué me mandó. O sea, el remito lo hace el proveedor para decir qué te mandó. ¿Vieron cuando, por ejemplo, le llega algo del correo y les piden que firmen un papel? Bueno, eso es un remito. Ah, sí. Eso, imagínense que nos lo hacen a personas, también se lo hacen a empresas. Eso te lo hacen firmar porque es que la persona que te lo está entregando se desliga de la responsabilidad como diciendo yo ya te lo entregué, ¿sí? Entonces para eso sirve el remito. En las organizaciones se usa mucho, ¿por qué? Porque después puede pasar que yo diga, ah, pero no me llegó el pedido. ¿Cómo que no te llegó? Si yo te lo mandé, tengo el remito firmado. Porque puede pasar. Por ahí llegó, lo firmó otro y no lo vimos y lo llamamos al proveedor. Esas cosas ocurren, chicas. Entonces las organizaciones se manejan más mal que bien. Para eso estamos nosotros. Entonces, muchas veces pasa eso. En vez de preguntarle a mi compañero si lo firmó él, llamo yo al proveedor para reclamárselo. Eso pasa mucho. Entonces, el remito sirve para eso, ¿sí? Para la persona que entrega es un documento fundamental, porque con eso se desliga la responsabilidad, ¿sí? Entonces, el remito, para definición, acompaña a las mercaderías al momento de su entrega, especificando cantidad y calidad de las mismas, ¿sí? Ya les voy a decir por qué cantidad y calidad. Ah, y por otro lado, si voy muy rápido me dicen, libera al proveedor de la obligación de entrega, ¿sí? Es como que tiene un efecto liberatorio para el proveedor de que ya cumplió su parte. Bueno, entonces generalmente no se registra, ya lo dijimos. Cantidad y calidad refiere a que yo con eso voy a controlar, como ya lo dije, qué es lo que me mandaron. O sea, la idea es que yo, por lo general no se hace nunca esto, pero bueno, cuando estamos en una organización se hace. Nosotros antes de firmarle el remito, primero vamos a mirar qué nos mandaron, ¿sí? Porque después puede pasar que alguna de las cosas esté fallada, que haya algún problema. Entonces, bueno, por lo general lo controlamos con el remito, ¿sí? Capaz que lo revisamos después y el reclamo viene después, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que hay que mirar la mercadería porque por ahí de todo lo que me mandaron hay cosas falladas, entonces hay que hacer una devolución. Bueno, más adelante veremos cómo se tratan esas cosas, pero por lo general hay que mirarlo. Bueno, acá les había puesto regla que no todos los documentos son registrables, pero ya lo dijimos, así que ya lo tienen a eso. Si quieren agregarlo como regla, agreguenlo. Pero es el primer análisis que hacemos en la práctica. O sea, cuando tienen un ejercicio práctico para registrar, primer análisis que tienen que hacer, esto si anotarlo si quieren como regla, primer análisis es ver si el documento, pónganlo así, así ya nos queda distinto, no repetimos nada. El primer análisis es ver si el documento es registrable o no. Porque por ahí nos apuramos mucho en ver cómo es los importes y no vemos que capaz lo único que dice es se recibe el remito por tal mercadería y nada más. Bien. Pero esto se hace mucho en los ejercicios prácticos porque cuando nosotros trabajemos nos van a llegar todos los documentos, no es que nos van a llegar solamente los registrables. Nosotros vamos a tener que ver bien cuáles son los que se registran y cuáles no. Bien, y ahora vamos a la gran importante, que es la factura. Sin embargo, primero les voy a dar un concepto básico de cada uno, como estoy haciendo, y después vamos a detallar algunos que son la factura, es uno de ellos, ¿sí? Pero bueno, la factura básicamente es el comprobante que respalda la compraventa, que ya lo dijimos varias veces. Y al comprador, esto sí no lo dije, así que le sirve para determinar el costo de la mercadería que compró. Y ahora voy a decir qué quiere decir con esto.
cuando nosotros vayamos a ver cuánto ganamos con una venta, por ejemplo, que es lo que vamos a ver después también, la parte contable, como cualquier cosa que hacemos, la contabilidad en definitiva es algo que aplicamos todos los días, nada más que acá le vamos a poner criterios formales, digamos, le vamos a poner nombre a las cosas, pero nosotros, por ejemplo, cuando hacemos, no sé, canelones para vender o lo que sea, todos hemos hecho alguna vez algo, o la mayoría, para vender o lo que sea, ¿qué hacemos? Compramos la harina, la leche, todo lo que llevan los canelones y después ponemos un precio teniendo en cuenta cuánto nos salió todo eso para ganar plata. Entonces, bueno, la fórmula básica final que vamos a ver con la contabilidad más adelante va a ser eso. Cuánto gané de la venta de las facturas que yo hice y les tengo que restar cuánto me costó las facturas de lo que yo compré. Entonces, por eso al que compra, eso le sirve para ver cuánto le costó lo que hizo. Porque si no vemos todas las facturas de venta, decimos, uy, ¿cuánto que ganan? No, pará. A esto hay que restarle todo lo que se gastó primero. ¿Sí? Entonces, bueno, eso que es tan básico es algo que también nos permite hacer la factura. ¿Sí? Bueno, ya dije quién la emite, quién se queda con el original y el duplicado, esto ya está. Y los tipos de factura que lo vamos a ver en un rato. Bien. Vamos al ticket. El ticket, que es muy común para nosotros, lo vemos todos los días prácticamente, a cualquier lado que vayamos de venta masiva, nos dan un ticket, no solamente los supermercados, sino la panadería, cualquier lugar donde que hace mucha venta por pequeños importes o no, nos da ticket por lo general, no factura, sino un ticket. Bien. Pero el ticket, Los chinos no son de dar ticket. Los de acá, los de la esquina de mi casa, no te dan, a no ser que se lo ¿no pidas. te dan nada? No, Terrible. no, a no ser que se lo pidas, no te dan nada. Denuncia pública. Que no tiene nada que ver que sean chinos, por la duda, no estamos discriminando, sino que No, no, este, tal cual, pero sí, es verdad. Sí, pasa mucho eso en algunos supermercados por ahí chicos sí. que no lo hacen. Las grandes cadenas por lo general lo hacen, pero por ahí hay algunos que no. Este, sí, ellos te lo tienen que dar igual, por más que vos lo hagas un bollito y lo tires, te lo tienen que dar, porque es tu derecho, digamos. Tal cual. Bien, cumple la misma función que la factura, el ticket, ¿sí? Se utiliza para operaciones de pequeños importes y lo más importante por ahora de saber sobre el ticket es que se realiza con controladores fiscales. Palabra extraña por ahí por ahora, pero lo hemos visto también, es lo que usan también para que salga el ticket, digamos, que a veces se traba. Pero bueno, después vamos a ver cuál es la diferencia, porque hay una diferencia importante entre hacer una factura y hacer un ticket con controlador fiscal a la hora de controlar, ¿sí? Eso lo vamos a ver en conjunto con la factura en detalle. Estos son los de durante la venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante la venta yo recibo la mercadería y a su vez se documenta, ¿sí? Ya sea por factura o por ticket. Bueno, luego de la compraventa, ¿sí? Bien. Luego de la compraventa, qué rápido se me va la hora, chicas. Yo me recebo y podría estar una hora más, pero me va rápido el tiempo. Eh, luego de la compraventa, igual siempre me paso unos 5 o 10 minutos, que bueno, si alguna se tiene que ir no hay problema. Tenemos estos, que un poco ya fui mencionando los casos en los que se pueden dar, pero ahora le vamos a poner nombre. ¿Mm? La nota de débito y de crédito. El resumen de cuenta va aparte, pero primero vamos a ver la nota de débito y de crédito, ¿sí? La nota de débito y de crédito son las dos caras de una misma moneda, como en muchos casos lo hemos visto, pero sí se ven por separado porque las causas que las generan no son siempre las mismas, ¿sí? Bueno, basta de misterio, ¿de qué estoy hablando? La nota de débito y de crédito se hacen después de la operación de venta, ¿por qué? Porque corrigen la factura. ¿Mm? Hay gente que por ahí se pregunta, ¿se puede corregir una factura? Bueno, en términos estrictos no, ¿sí? No se puede corregir una factura. Una vez que se hizo, se hizo. Por eso cuando lo hacen por AFIP te pregunta 30 veces, ¿seguro que quieres hacer la factura? Sí, pones que sí, cuando controlás que esté todo bien hecho, pero la factura no se puede hacer de nuevo, o sea, no se puede corregir. Tampoco se puede anular, esperen, no me digan nada porque hay una manera obvia, pero digo, tampoco se puede anular entro a facturas, anular factura. No se puede. O sea, muchas veces me ha escrito gente, quiero eliminar esta factura, ¿puedo? Bueno, si es una persona que no maneja los términos, le decís, sí podés, pero en realidad, en términos estrictos, no se puede. ¿Sí? La factura se hizo y se hizo. Ahora,
La nota de débito y de crédito están para resolver estas problemáticas y otras más. Básicamente las notas de débito y de crédito lo que hacen es aumentar el importe de la factura o bien disminuirlo. ¿Sí? Eso es lo que hacen las dos. La nota de débito lo que hace es aumentar el importe de la factura. O sea, la persona, el comprador, me debe más o me tiene que pagar, sí, me debe porque me tiene que pagar más de lo que dice la factura. Y la nota de crédito es al revés. La nota de crédito es más conocida por cuando vas a un supermercado, por ejemplo, o a cualquier lugar y te hacen tienen un error, que pasa mucho porque por ahí no cargaron una oferta o lo que sea, y vos te das cuenta del error, ¿qué te hacen? No te dan la plata, te dan una nota de crédito, un ticket de nuevo, que es una nota de crédito. ¿Eso qué quiere decir? Que vos tenés derecho a comprar por ese importe y que no te lo cobren. Te lo descuentan por eso que te cobraron de más. Ahora te lo van a entender mejor. Y también por ahí en las tiendas de ropa o en algunos de esos lugares cuando devuelven algo que no les quedó, por ejemplo, también te suelen dar una nota de crédito. Nadie les va a devolver la plata, chica. Nadie te devuelve la plata. Por lo general te dan, No, es verdad. te dan algo para que vos digas, bueno, te lo reconocemos, pero gastalo acá, porque en definitiva es eso. Hacer la compra acá igual. Así que bueno, eso en términos generales, ¿sí? Ahora, hay diferencias en cuanto a cuáles son las causas que generan este aumento o disminución de el importe de la factura. Entonces, nota de débito. Esto sí pónganlo porque después se les hace lío con estas cosas. Nota de débito. Informa que se cargó, y si quieren subrayan la palabra cargó porque es importante, un importe en su cuenta deudora entre paréntesis cuenta corriente por alguna de las siguientes causas. Ejemplo 1, ahora les digo, o sea, después pónganlos todos juntos, pero ahora se los digo porque pasa. El ejemplo 1. Yo hago la factura porque la persona me dice, ahora te mando el cheque y te pago. Pasa un mes y la persona nunca me mandó el cheque. ¿Qué pasa? Lo llaman 20 veces y te dice, sí, sí, ahora te lo mando y nunca le llega. Bueno, eso, que antes de terminar la clase voy a contar una anécdota breve sobre algo de esto. ¿Qué pasa? Por lo general, tu jefe o la persona que está trabajando con vos te dice, bueno, mandale una nota de débito y cobrarle intereses entonces, porque si no, nosotros estamos esperando la plata y nunca llega. Bueno, primer ejemplo, intereses. Pónganlo así, yo les dije todo el ejemplo detallado, pero pongan intereses, cuando se le va a cobrar intereses de la factura anterior. O sea, siempre las notas de débito y de crédito van a referenciar una factura anterior. No es que se crean de la nada, ¿sí? Como son para corregir facturas, siempre van a referenciar. De hecho, a la hora de hacerlos digitalmente, se hacen de la misma manera que una factura, nada más que obviamente en vez de poner factura ponemos nota de débito o de crédito, y la única diferencia es que en algún momento nos pide que referenciemos una factura. Justamente por eso, porque la nota de débito y de crédito se refieren a corregir una factura. Otro es error de facturación, que también es bastante común. Otro ejemplo de la nota de débito. Bien, el error de facturación es ejemplo para las dos, ¿sí? Porque de acuerdo al tipo de error que sea, vamos a hacer o una de débito o una de crédito, ¿sí? Si el error es lo que decíamos hoy, si el error es porque una oferta no la tuve en cuenta, ahí voy a hacer una de crédito porque le tengo que bajar la deuda a esa persona. O darle un derecho a favor si me pagó el contado, ¿no? Deuda es cuando no me pagó, pero yo les digo para que sea sencillo. En cambio, la nota de débito es si, por ejemplo, le cobré de menos. Por ejemplo, no pasó un producto y ya mandé el ticket. Entonces, ¿qué hago? O bien, bueno, en ese caso puedo hacer otro ticket nuevo, o si no, les hago una nota de débito por la parte que me faltó. O si, por ejemplo, le cobré un importe mal, pero en vez de cobrárselo más caro, se lo había cobrado más barato de lo que era. ¿Sí? O sea, acomodamos la factura mal hecha de acuerdo a si hay que aumentar el precio o bajarlo. Eso sería, puede ser por cantidad, por una cantidad que no se reconoció o porque estaba mal el precio. Eso se puede hacer en débito o crédito de acuerdo a qué es lo que hay que ajustar. Ahora, nota de crédito
pongan, informa que se descargó, y subrayen descargó, un importe de la cuenta corriente. ¿Indica qué? Se descargó un importe en su cuenta corriente. Y acá la nota de crédito va a tener, por un lado, como les dije, los mismos ejemplos que el anterior al revés, pero además va a tener dos casos más. ¿Sí? Los ejemplos anteriores que eran error de facturación, pero como les dije, al revés. Si el otro tenía intereses, este puede tener descuentos. ¿Sí? El descuento, si se hace en el momento, puede estar directamente descontado en la factura. ¿Sí? Pero si es un descuento que le hago más adelante o que lo quiero hacer aparte, se hace a través de una nota de crédito. ¿Mm? Bueno, por ejemplo, el descuento del que decíamos hoy, de que un descuento porque me pusieron algo mal precio o algo que no compré, por ejemplo. Bueno, pero tiene dos ejemplos más la nota de crédito que no tiene la nota de débito. Uno es la devolución, que ya lo dijimos recién, cuando hay devolución de mercadería. ¿Sí? Que les di el ejemplo de la tienda, pero se aplica a cualquiera. Cuando yo, por ejemplo, no sé, me pasan también en el supermercado, pasa cuando me pasan el ticket y me paso el importe que yo pensaba gastar. Entonces digo, no, la lavandina sale muy cara, toma, te la devuelvo. Bueno, ahí si ya me hizo el ticket, me tiene que hacer. Ellos hacen una anulación si no hicieron el ticket todavía, vieron que llaman a alguien para que venga a pasar una tarjeta y hacer una anulación. Pero si ya me hicieron el ticket y ya está cerrado el ticket, me tienen que hacer una nota de crédito. ¿Sí? Entonces me dan otro ticket más, que es eso. Cuando ustedes quieren usarlo, llevan ese ticket y le descuentan de la próxima compra. Eso es cuando hay devolución. Y el otro ejemplo, que es el que venimos mencionando desde hoy, es para eliminar una factura. Esa es la solución a eliminar una factura. Lo hacemos con una nota de crédito. Hacemos una nota de crédito exactamente igual a la factura, misma cantidad, mismo precio, y la estamos eliminando, porque básicamente nosotros lo que hacemos es descargar de esa factura. Si la hacemos exactamente igual, la descargamos toda. Entonces por eso les decía que literalmente no se puede eliminar, pero la solución es utilizar una nota de crédito con el mismo importe, la misma cantidad, exactamente igual que la factura, y ahí la estamos eliminando. Porque es 20 menos 20, 0, digamos. ¿Sí? Entonces cuando pasa eso, que por ahí hicimos una factura, eso pasa mucho, ¿saben cuándo? Cuando el error no está en la cantidad o en el precio, sino cuando se lo hacemos a otra persona. Por ejemplo, ponemos un quit que no era, o se lo hacemos a una empresa y nos equivocamos y dicen, no, no me la hagas a esta empresa, haceme la otra porque me conviene por el impuesto o por lo que sea, y nosotros ya se lo hicimos. Entonces, en ese caso no me sirve una nota de crédito parcial donde le saque precio o le saque cantidad, porque lo que tengo que hacer es eliminarla completa, porque el error no se puede subsanar, porque se lo hice a otra persona o a otra empresa. Entonces ahí lo que hay que hacer es hacerla exactamente igual a la empresa o a la persona donde nos equivocamos para eliminarla, y después hacemos de nuevo la que había que hacer bien. ¿Sí? Bien. Esto igual en la práctica van a ir enganchándole un poquito más la mano, ¿sí? Pero a priori no parece tan complicado. Bueno, y para cerrar el resumen de cuenta, nada tiene que ver con nota de débito y crédito, ¿eh? Están solamente acá porque son cosas que tienen que ver con lo que ocurre después de la venta. El resumen de cuenta detalla las operaciones en cuenta corriente de un cliente considerando compras, pagos, notas de débito y notas de crédito, o ND, NC si quieren resumir. Todo esto lo estamos viendo de la óptica del cliente, por eso pongo compras, pagos y no pongo ventas, cobros, ¿sí? Porque el resumen de cuentas se ve desde la óptica del cliente. Bueno, ¿para qué sirve el resumen de cuentas? Sirve para conocer el saldo,
sea, si yo quiero saber, nos pagó, muchas veces sucede que son clientes por ahí que tienen vínculo con la organización, entonces siempre mantienen una cuenta corriente con la organización. Entonces nos pagó fulanito, por ahí alguien de confianza puede ser, ¿no? Conocer el saldo entonces del comprador y cotejarlo con comprobantes y o con el registro de dicho comprador. Ahora voy a explicar esto porque es medio confuso. O sea, el resumen de cuentas sirve para una cuestión de control nuestra y del comprador o del cliente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que el cliente a veces no tiene ningún registro, digamos, y a veces sí pasa. Entonces me ha pasado también a veces, no. Yo tengo este detalle, pasame el tuyo y lo corroboramos y de esa manera se corrobora, digamos, cuál es el saldo final que realmente tiene el cliente, porque puedo tener el error yo también, o lo puede tener él. Y también sirve para controlar la parte de, digamos, puedo ir al comprobante para ver si hay algo que está bien o no, ¿sí? O que está mal, perdón, estoy medio trabado. De algo que está bien o que está mal, ¿sí? Entonces por eso sirve el resumen de cuentas. Es muy habitual que nos pidan resumen de cuentas, ¿sí? Por lo general no se tiene de todos los clientes, más si son muchos, se tiene de los que más deuda tienen, a veces lo generan los propios sistemas también. Y si no, por ejemplo, yo he trabajado en organizaciones pequeñas, por lo general lo hacía solamente cuando me lo pedía. Como no teníamos sistema muy detallado, o sea, muy sofisticado, era cuando alguien te lo pedía, bueno, se lo armabas, porque si no tenías muchos movimientos lo podías hacer. Eso es más gestión de cobranzas. Claro, la gestión de cobranzas, correcto. Viste, cuando es una empresa chiquita haces todo, gestión de cobranza, de esto, de lo otro. Sí. Y también sirve como, esto agréguenlo también, también sirve para recordar el saldo pendiente. Recordar el saldo pendiente es decir, págame de una manera sutil. Esto entre paréntesis, digamos. Muchas veces cuando nosotros decimos, che, tal todavía no pagó a nuestro jefe o a alguien o a quien sea, ¿no? Tal todavía no pagó. Por lo general no es que se hace un llamado, pagame, pagame, ¿no? Se trata de ser más cordial. Entonces muchas veces sí, te alcanzo el resumen de cuenta del mes o de tal tiempo, como diciendo, fíjate que hay un número en rojo, fíjate cómo lo vas a pagar. O incluso le pones por mail, para que se vayan organizando cómo lo van a ir cancelando, qué sé yo, cuando necesitas cobrar. Siempre toda regla de empresa es tratar de diferirle el gasto lo más que se pueda y cobrar lo más rápido que se pueda. Eso para todo el mundo es así. Entonces, siempre se trata de que, sobre todo cuando sabemos que alguien no paga mucho. Y también para verificar los días de mora, es decir, el tiempo que hace que nos debe, que no es lo mismo alguien que nos debe este mes que nos debe hace mucho. Bueno, para cerrar les cuento una anécdota de paso para descontracturar y les voy a decir que vemos la clase que viene. Así lo engancha. Una vez me pasó que cuando entraba a trabajar hacía poco a un lugar, no tenía la parte de cobranzas y de repente me la dieron. Entonces una vez mi jefa me dice, pasalo a tal, bueno, una persona, no importa, una empresa, que me dice, pasala como incobrable, me dice. Y yo, ¿por qué pasala como incobrable? Me dice, porque hace un montón que viene diciendo que va a mandar un cheque, nunca lo mandó, parece que no le gustó el trabajo que hicimos, no sé qué, porque era una empresa de servicios administrativos, digamos, de consultoría, no era una... Y no sé qué, entonces cuando agarro la factura que se debía, claro, para mí, mi primer trabajo y todo, no sabía los números que se manejaban en una empresa, para mí era un montón de plata. Para ella no era tanto, pero para mí era un montón de plata. Era, no sé, en ese momento habrán sido 12.000 pesos, por ejemplo, una cosa así. Para mí era un montón. Y me agarró como una cosa que dije, no puede ser, digo, ¿cómo puede ser? Entonces agarré y me dice, no, porque ya estoy cansada, lo vengo persiguiendo, no sé qué. Agarré y lo contacté a la persona que era la dueña, el dueño en este caso, y le saqué bueno, es medio se lo quería contar, pero quería cobrar. Eh, Le saqué el número de WhatsApp personal. Así que le mandé un audio. Hola, soy Franco administrativo de tal Pepito, no sé qué. No sé si sabías que tenés un saldo pendiente del año pasado, porque hacía como 3 meses y ya había pasado el otro año. Del año pasado, que todavía está impago, no sé qué. Ah, sí, sí, como onda, me acuerdo, pero no te lo voy a pagar nunca. Y a la semana otro, y a la semana otro, y a la semana otro, y así. Y empezó era una empresa que quedaba muy lejos, entonces empezó con venirlo a buscar.
Entonces yo digo, uy, ¿cómo hacemos para irlo a buscar? Y mi jefa me dice, no, no vayas a buscarlo porque te va a salir más caro ir hasta allá y volver que lo que... Bueno, a lo último agarré y dije, no, bueno, contraté a un... ¿Cómo se dice? Una persona que te lo trae, no sé la palabra. Un cadete. ¿Cadete? Exacto, un cadete. Y lo contraté y le dije, bueno, y eso fue, no sé, me habrá cobrado 100 y pico de pesos en ese momento. Y fue como un gasto de gestión de cobranza, pero se lo cobré. Y cuando agarré y se lo llevé, estaba tan desganada, me dio un cheque. También a 30 días, la típica. Cuando se lo di a mi jefa, me dice, bueno, ahora hay que ver si lo cobramos. Me dice, porque yo a esta persona ya no le creo nada, como que estaba recontra. Y fui, lo Claro. deposité al toque y a los 30 días le llegó y no lo podía creer. Y ahí me dijo, qué bien, Franco, con la gestión de cobranza. Le dije, mira, le rompí el teléfono hasta que lo pagó, porque no puede ser, te da bronca. Vos el trabajo lo hiciste, ¿eh? Por más que sea un paquete de caramelo lo que te deba, o no, porque para una empresa no es un número grande, dice, para mí era un montón de plata. Entonces vos decís, ¿por qué? O sea, Claro. pagalo. Sí, aparte era una empresa que sabíamos que lo tenía. O sea, si vos sabés que hay alguien que no lo tiene, pero vos sabés con quiénes trabajás. Sabés que si es una empresa grande, que bueno, se dedicaba a la venta de autos, para que sepan, ¿cómo no va a tener 12.000 pesos? O sea, obviamente los Sí, tenía y no claro. pensaba pagarlos nunca. Entonces, bueno, esa es como una anécdota así pintoresca de que una vez se tiene que mandar. Hay que tener cuidado igual, ¿eh? Pero esa vez me salió bien. Pasa que el tipo siempre me decía que sí, me daba bronca porque nunca me decía, mira, no te voy a pagar, no me llames más. Siempre era, sí, sí, no sé qué. Y cuando lo llamaba por teléfono primero, antes de pedirle el WhatsApp, a veces me atendía él y se hacía pasar por otro. Era medio raro el tema. Me decía, no, Suele pasar. hablaste con tal, y la voz era igual. Entonces decís, ¿cómo hablaste con...? No, hablaste con tal, ahora no está, no sé qué. Y era la misma persona. Entonces cuando le saqué el WhatsApp y dije, listo, el WhatsApp es tuyo. O sea, no era de nadie más. Y ahí fue cuando lo contacté. Pero bueno, cuando uno quiere lograr un objetivo, tiene que agarrar distintas formas de hacerlo. Bueno, para cerrar un poquito más, riéndonos un poco. La próxima, vamos a ver la parte de facturas bien hecha y derecha, que sería esto, y de tickets, sí, porque ya vamos a ver cuáles son los datos que nos van a servir para registrar. Acá tenemos las distintas condiciones fiscales, que por ahí ya lo saben, lo vamos a repasar un poco, porque la factura va a ser distinta de acuerdo a la condición fiscal que haya. Acá tenemos los tipos de factura también, lo que decía de hacerlo por AFIP, hacerlo por controlador fiscal. Y los comprobantes de cobros y pagos, que les adelanto que los más importantes son estos tres. El recibo, el cheque y el pagaré. No son los únicos, son los más importantes, ¿sí? Los más comunes. El pagaré hoy en día está medio en desuso por la existencia del cheque de pago diferido, que ya lo vamos a ver, pero tiene prácticamente la misma función. Entonces ya no se usa tanto el pagaré. Pero bueno, algunos lo usan también. Yo antes no lo daba y me dijeron, no, empecé a dar, no acá, sino en otro lugar. Empecé a darlo porque algunos lo siguen usando. Bueno, lo doy. Pero sobre todo vamos a focalizar en los cheques, ¿sí? Que son los que más se utilizan. Y acá ya vamos a pasar a cómo se financia una empresa, que a partir de ahí empezamos ya a los términos más contables. Vamos a ver las cuentas, bueno, los registros más importantes y empezar ya a registrar operaciones, ¿sí? Así que esto va encarrilado, no es que vamos demasiado lento, ya vamos a empezar a ver concretamente las cosas para registrar. Pero si no conocemos los comprobantes, cuando tenga un ejercicio que diga remito, no sé qué, no van a saber ni qué es. Entonces ahora ya tienen este bagaje. La próxima entonces les voy a terminar esta clase y les voy a subir un pequeño archivo donde van a tener, es un control conceptual en este caso, no va a ser un trabajo todavía de registración, sino un control conceptual. Van a tener tipo multiple choice donde diga, no sé, el comprobante para compra y venta es, y ustedes tengan que poner tildar factura, bueno, pero es un control de clase, sobre todo porque por ahí hay algo capaz no lo anotaron, entonces después me dicen, esto no lo sé, y capaz que no lo anotaron o yo no lo mencioné, también puede pasar. Entonces es como un control de qué faltó o qué no faltó. Por último les digo una regla general 4 creo que era. Esperen que se me fue de la cabeza la regla, ya se la digo. ¿Con qué tenía que ver? Con el recibo, con el cheque, con el pagaré. Bueno, déjenla en blanco y yo después se las paso por un mensaje porque se me fue. Pero tenía una regla 4 que dije, esta la vamos a anotar ahora. No, ya me la acordé, Yo sabía que tenía puta regla. Pongan así, la regla 4 general o regla 4. Salvo que
explícitamente, pónganlo así y que les quede de esta manera redactada, para que se entienda bien. Salvo que explícitamente hablemos de una cuenta corriente bancaria, coma. La cuenta corriente es la deuda de un cliente. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque en los ejercicios prácticos les va a aparecer, por ejemplo, vendemos tal cosa en cuenta corriente. Y el error más común es que ustedes pongan como que lo cobramos a través del banco. Y no. Si hay alguna aclaración específica que nos pagan una transferencia bancaria, que nos dan un cheque, lo que sea, ahí se registrará como banco. Ya me estoy adelantando, pero bueno, de paso les voy dando data. Ahí lo registramos como banco. Pero cuando uno dice cuenta corriente, por ejemplo, cuando lo mencionamos hoy en las notas de débito y crédito que dijimos en la cuenta corriente, no estamos hablando de la cuenta corriente bancaria, ¿sí? Estamos hablando de la cuenta corriente, se llama a la deuda que tiene un cliente conmigo. Así que esta aclaración la hago ahora porque es terminológica y por ahí ustedes cuando lean cuenta corriente van a pensar que es del banco. Si yo les digo en la cuenta bancaria o en la cuenta corriente del banco, bueno, ahí sí. Pero si no lo digo, la cuenta corriente es la deuda, contablemente. Bueno, chicas, ahora sí, por esta semana no tienen actividades adicionales, salvo que me quieran mandar la anterior o algo. Y ya estoy empezando a armar el práctico. El práctico va a nuclear tanto las actividades de administración, que son las que ya tuvieron, más una creo, o dos, que son cortitas, que no les di todavía, que se las voy a dar con el práctico, y la parte contable. Va a entrar tanto la parte del multiple choice este que les voy a dar la semana que viene, como la parte práctica concreta real que la vamos a ver la otra, ¿sí? Vamos a empezar con las registraciones y todo eso. La parte contable nos va a llevar como 5 clases porque es bastante larga, así que tengan paciencia, no se pongan ansiosos que ya vamos a llegar a la registración concreta. La clase que viene es el jueves, acuérdense, esto por ahí Gisela, no sé si ya te lo dije, la clase que viene es el jueves a las 19, ¿sí? Porque ya es la primera de julio, ¿sí? Creo que cae primero justo, sí, primero de julio. Así que yo ya la semana que viene. Claro, ya terminó el mes. Claro, en realidad queda una semana todavía para que termine, pero justo el miércoles es primero. Y yo el Claro. curso famoso lo empiezo el 29, o sea, el lunes que viene, y es lunes y miércoles, de 18 a 21, o sea que la clase me la parte al medio. Y como tengo que estar así con camarita y todo, no puedo decir que estoy y no estoy, ¿vieron? Hay que estar y participar. Así que el jueves a las 19. Les quedaba bien a las 3, ¿no? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces nos vemos el jueves, chicas. Cualquier duda me consultan, por supuesto. En el aula ya les subí la ficha esa que no es obligatoria de evolución de las ideas, por si la quieren leer. La única parte que vamos a retomar, pero falta bastante para eso, es la parte de motivación. Así que de última, cuando sea el momento, yo les digo, si quieren lean esa partecita. Por ahora lo dejé ahí como material adicional, que si se lo quieren descargar, tenerlo, lo pueden hacer. Bueno, chicas, nos vemos hasta el jueves. Listo. Chao. Chao. Buena semana. Buena semana. Chao.